Red Dead Redemption 2 me gusta más que la hermana de Catro. Créanme banda, desde que conocí esta saga la he consumido a lo bestia durante incontables horas, ya que hay algo mágico en tener que soltar plomazos a un vato porque no te dio los buenos días, y ni hablar de esa necesidad inexplicable de buscar hombres altos, maduros y extremadamente peludos para saciar ciertas carencias emocionales de soledad. Pero también después de machetear a medio mundo, podemos ver cómo nuestro nalgón favorito se nos va al más allá por causa del SIDA y dejándonos con el corazón roto. Sin embargo, existe un método de dudosa procedencia para evitar que Arthur muera de tuberculosis, a pesar de que en esa época la medicina estaba más anticuada que Perú. Así que bienvenidos sean a otro video de relleno, en el que finalmente vamos a curar a Arthur y dejarlo más mamado y chichón que nunca, así que sin más porquerías que decir vamos a comenzar. Para empezar, y como es obvio, para poder curar a Arthur primero hay que estar en el capítulo 6, ya que a partir de aquí estamos conscientes de que Arthur está enfermo, y después hay que echar un viaje hasta las montañas, exactamente en esta ubicación que les estoy marcando, un lugar que quizá muchos ya conozcan, y es que aquí encontraremos al viejo rabo verde de Cassidy, sí, el vato ciego que parece de los de Megacable, ya que se aparecerá en todos lados pidiendo limosna. Una vez que nos acerquemos nos saltará una cinemática en la que tendremos una plática con menos sentido que diálogos de una película para adultos, así que en resumen se nos explica que aún estamos a tiempo de poder salvarnos de la enfermedad, y para eso nos manda ahora a las montañas del norte para pedirle amablemente la cura a Mamá Coco, claro, si es que no morimos en el camino. La ubicación es esta, justo entre el monte Olympus y las montañas Tepeji. Una vez que hayamos llegado tendremos una pacífica conversación con Doña Socorro, pero pónganse bien truchas, ya que al parecer nos vio cara de músicos y nos agarrará a machetazos. Afortunadamente yo le di su recuérdame dándole una buena dosis de puñoterapia, y ahora que la mandamos con Don Héctor hay que tomar del tinaco burbujeante que está justo al lado. Al parecer esta cosa pega más fuerte que papá latinoamericano, ya que con un sorbito nos tumbará al suelo. Pero cuando hayamos despertado nos llegará un aviso de que finalmente nos hemos curado de la tuberculosis. Más fácil que encuerar a una borracha. Ahora para reposar un poquito hay que ir a un lugar más seco que Zacatecas, así que les recomiendo ir a New Austin a pasar el rato y descubrir con Arthur lo hermoso que es este estado, ya que es algo que nunca antes habíamos podido admirar, pero ahora, siendo un hombre nuevo y curado, podemos explorar New Austin sin problemas. Desde recorrer los clásicos escenarios del viejo oeste hasta hacer unos dibujitos bien coquetos, ya que de verdad ahora hay mucho por hacer en estas tierras. Además podemos encontrar variaciones en misiones y detalles que antes solo se podían experimentar con John. En cierta forma estamos cumpliendo el sueño de todo jugador de Red Dead Redemption 2, el poder ver a Arthur llegar a donde nunca pudo, al lugar que tantas veces se había esperado poder regresar, un lugar en donde se esperaba que Arthur podía vivir y ser libre, ese final alternativo que todos llegamos a imaginar para Arthur, pero que nunca fue posible tenerlo. Un final donde no todo termina en la cima de una montaña, sino un final cabalgando hacia el horizonte, con la libertad de alguien que finalmente encontró la paz. Ya que esto no solo se trata solo de explorar un nuevo lugar, más bien de regalarle a Arthur algo que siempre se le negó, una segunda oportunidad. Así que respiremos el polvo del desierto, escuchen el viento en las llanuras, y sean parte de este nuevo capítulo tan esperado para Arthur, aunque sepamos en el fondo que es solo un sueño, un hermoso y merecido sueño que solo podemos tener con Mox.